Continuamos en Todo se sabe y estamos con Romy Chan, abogada penalista. Romy, ¿cómo estás? Ante todo, muy buenas noches. Qué gusto tenerte por RPP Televisión. Gracias, Omar, por la invitación. A ver, quería empezar con el tema del avión presidencial. Lo que nos ha dicho el doctor, el abogado del presidente de la República, es muy concreto. El presidente le ha manifestado que eso es falso, que él nunca viajó con su sobrino el 23 de junio de este año de Lima a Chiclayo. Sin embargo, y esto es contundente, entiendo, hay un documento oficial, un documento de la Fuerza Aérea del Perú. ¿Cuánto puede comprometer esto, cuán grave, digamos, o trascendente para la investigación fiscal es este documento de la FAP? Yo creo que es muy trascendente porque es un documento oficial que definitivamente hace que tenga que iniciarse una investigación a nivel del Ministerio Público, ¿no? Que es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Y si se corroborase que esto es cierto, ¿no? Acá hay varias consecuencias, empezando por delitos graves como el de encubrimiento personal, que en el caso de funcionarios públicos, como sería el caso del presidente, pueden llegar hasta los 15 años de cárcel. Y siguiendo luego con todas las consecuencias procedimentales que podría tener una obstrucción a la justicia de parte del presidente de la República, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que esto va a dar para que el Ministerio Público tenga que hacer una investigación. Ahora, sin embargo, a ver, solo sería el presidente de la República, porque lo que llama la atención de la información que se tiene a partir de este manifiesto del avión, de esa fecha, es que viajaron en esta comitiva 33 personas. Estamos hablando de que viajaron ministros, viajó personal de la Casa Militar, viajaron periodistas de TV Perú. Entonces, hay algo que a ver, no termina de cuadrar, ¿no? ¿Cómo así podría haber viajado el sobrino prófugo de la justicia sin que nadie se dé cuenta? Es decir, ya te genera una serie de preguntas de un lado y del otro también. Así es, lo que pasa es que hay que ver las condiciones en las que se dieron el viaje, cómo es la estructura del avión presidencial, por ejemplo. Todo eso lo va a tener que investigar el Ministerio Público. Podría ser que el avión tenga ambientes reservados, donde claramente una persona podría haber entrado sin que otros lo vieran y haber salido sin que de igual modo lo puedan ver, ¿no? De todas maneras, allí habrá que tomar declaraciones, recibir testimonios y justamente aprovechando que son tantas las personas que viajaron en esa comitiva, poder pues descartar si es cierto o no que el presidente estuvo involucrado. Y además tienes al personal de la propia Fuerza Aérea del Perú, que entiendo para este tipo de viajes, que tienen una serie de exigencias protocolares, me imagino, antes de que despegue un avión, mucho más, el avión presidencial, tienen que haber estado involucrados o saber justamente quién viajaba y quién no. Por eso es que existe el manifiesto. Así es, justo por eso llama la atención que no sea tan clara la información en el manifiesto respecto de si viajó o no viajó el sobrino del presidente, ¿no? Respecto a la información, a los datos, al DNI, ¿no? DNI que no existe, son datos singulares. Y además los acompañantes de ese día, porque, a ver, no solo viajó en esta comitiva de 33 personas donde había funcionarios públicos, viajó ese día la cuñada del presidente de la República, hoy con una prisión preventiva de 30 meses, Jennifer Paredes, pero también viajó el hermano de Fray Vázquez Castillo, también se consigna a él como uno de los sobrinos. Y aparece pues este nombre muy parecido, Lai Vázquez Castillo, con un DNI falso, que también es consignado como sobrino. Es decir, no se llega, francamente, es increíble porque, a ver, si ya, ok, me pongo del otro lado, si quiero escapar, si quiero ir a Chiclayo, que nadie me vea, no pongo pues el nombre, ¿no? Lo que pasa es que todo depende también de los controles, ¿no? Porque probablemente la intención inicial no haya sido colocar el nombre, pero ya al momento de dar la información, y claro, los números no engañan, ¿no? Las personas van subiendo y claro, ¿cómo justifico que esa persona ingresó o no? Y eso también, Omar, de paso, da pie a tomar en cuenta otra cosa importante que a veces pasa por alto, que es el uso de los recursos públicos, ¿no? Un punto claro. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del avión presidencial. La pregunta es, ¿qué uso se le está dando al avión presidencial? ¿Es válido llevar a la sobrina, al sobrino, a los mejores amigos? ¿Cómo se integra una comitiva? Y digo esto por la lógica de la transparencia que debe regir las actuaciones de un funcionario público y que lamentablemente es un tema que no ha caracterizado al gobierno del presidente Castillo y que justamente da lugar a este tipo de malos entendidos, ¿no? ¿Y se podría abrir una investigación por ese caso específico? Recordemos que justamente al exministro de Defensa, José Luis Gavidia, se le cuestionó por eso, por llevar a sus hijas en un avión de la Fuerza Aérea, me parece. Entonces, ¿cómo usamos los equipos, cómo usamos los vehículos del Estado finalmente? Por supuesto, acá hablamos de un delito grave que es peculado de uso, que consiste o que sanciona a todos los funcionarios que le dan
a los bienes del Estado un uso que no es acorde con la función o el trabajo que tienen que desempeñar. Yo puedo ser presidente de la República, pero eso no me da derecho a usar todas las instalaciones de Palacio, por ejemplo, para hacer constantes fiestas, ¿no? Porque, caramba, es un bien público, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el avión presidencial. Y aquí, sobre esto, ya hemos visto muchos casos anteriormente, Omar, en donde los funcionarios incurren en el mismo problema, ¿no? Llevar a la esposa a la peluquería, a las fiestas personales, con carros del Estado. Este tipo de comportamientos no son correctos, no están en el marco de la transparencia y se consideran delitos contra la administración pública con 8 años de cárcel, ojo. Ahora, la actitud de la Fiscalía, Romy, es la más diligente y me parece que de alguna manera el doctor Benny Espinosa cuestionaba eso, ¿no? Que, mira, qué rápido actúa para estos casos la Fiscalía, esperemos que en otros casos deberían actuar igual. Pero, digamos, entiendo que hay antecedentes de lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses en cuanto al comportamiento del presidente y de la gente cercana al presidente en muchas investigaciones. Así es, y honestamente te digo, yo no diría que es tan rápida la actuación del Ministerio Público, al contrario, creo que ya se está haciendo extrañar una toma de decisión de parte de la Fiscal de la Nación sobre cuál va a ser el fin de las investigaciones respecto al presidente Castillo. Porque claro, hemos avanzado en una primera etapa, se trata de recabar las pruebas, hay muchísimos elementos, hay muchísimos reportajes que incluso, e información que ha salido a la luz pública que eventualmente manifestarían algún tipo de responsabilidad penal, ¿no? Pero no hay ninguna acción concreta orientada ya a iniciar realmente un proceso, a formalizar una investigación, a pedir algún tipo de medida. Y creo que justamente esto es lo que está dando lugar a incluso especulaciones respecto de si pedirá o no pedirá un juicio político al Congreso, qué es lo que va a hacer la fiscal. Entonces yo no diría que la cosa va rápido, al contrario, creo que hay que ponerle acelerador para definir los temas. Justamente tu respuesta, Romy, me permite entrar al otro punto que también discutía con el doctor Espinosa, que tiene que ver con esta información que ha publicado ayer Ricardo Uceda en el diario El Comercio, que la Fiscalía de la Nación, la fiscal Patricia Benavides, estaría más o menos en la quincena de octubre, ya evaluando el presentar una acusación constitucional contra el presidente de la República ante el Congreso de la República. Y este punto que llama la atención, me gustaría la opinión técnica, pidiendo además o a plantear que se inaplique el artículo 117 de la Constitución. ¿Esto es técnicamente viable? ¿Cuál es tu visión? A ver, yo creo que sí es posible pedir el tema de un juicio político contra el presidente, que básicamente apunta, para decirlo en términos sencillos, a levantar su inmunidad, a levantarle este velo protector, esta capa protectora que impide que se le pueda formalizar, bueno, que se le pueda acusar realmente, es lo que dice el artículo 117, ¿no? Entonces yo creo que lo que la fiscal va a pedir es ese permiso al Congreso. No me parecería técnicamente muy correcto pedir la inaplicación del artículo 117 porque no es necesario, Omar. El 117 lo que dice es que al presidente no se le puede acusar por una lista de delitos. Claro, se debe entender, no se le puede acusar sin... o sea, que solo se le puede acusar sin levantamiento de la inmunidad. Pero, o sea, levantando la inmunidad se le puede acusar por cualquier delito. ¿Y por qué digo esto? Porque no existen derechos absolutos en ninguna parte del mundo. No existen, pues, superpoderosos, intocables en ninguna parte del mundo. Todo, pues, tiene ponderación de intereses, ponderación de criterios y, por supuesto, control de poderes. Entonces, lo que pasa con el tema de la inmunidad es que al presidente se le da poder absoluto, pero respecto de algunas cosas. O sea, por ejemplo, se dice, oye, no se le puede acusar por temas, si te das cuenta, netamente políticos, como podría ser traición a la patria, como podría ser impedir en las elecciones, ¿no? Ahí, claro, cambia la cosa, pero por los otros delitos, o sea, si el presidente mata a su esposa, si el presidente viola a una persona, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a interpretar que el 117 dice que igual va a mantener un privilegio absoluto, claro, y que no se va a poder juzgar. Pero ¿cómo operamos o cómo opera el Congreso de la República en esos casos extremos que tú planteas muy claramente y que ayudan para explicarlo, pero cómo planteamos sin violar la Constitución? Porque es lo que decía el doctor Espinosa, ¿no? Si el Congreso decide no aplicar el artículo 117, estarían violando la propia Constitución. Es que fíjate, la Constitución lo que dice es que al presidente de la República solo se le puede acusar por los delitos de traición a la patria, impedimento de las elecciones y otros. Así es. Claro, solo se le puede acusar por esos delitos sin levantar inmunidad. Esa es una interpretación. Sin levantar la inmunidad. Exactamente, porque solo se le puede acusar por eso, claro, sin cumplir con este tema político de levantamiento de la inmunidad. Eso no lo dice el artículo 117, pero se puede interpretar. Y sería la única interpretación para poder decir que por lo demás
se puede si se le levanta la inmunidad. ¿Pero la Constitución establece un procedimiento para levantar la inmunidad del presidente de la República? Es que sí, porque finalmente es un juicio político donde de alguna manera se puede observar si corresponde o no que se le levante ese privilegio, por así decirlo, para el juzgamiento. De repente, eso es lo que la fiscal ha querido decir cuando habla de no aplicar el artículo 117. Yo creo que técnicamente no es tanto no aplicar el 117, sino es darle un contenido, darle una interpretación sistemática dentro del conjunto del texto constitucional y además tomando en cuenta las instituciones que rigen un gobierno o un ordenamiento democrático como es el peruano, ¿no? Entonces nosotros no somos una dictadura. Entonces, no hay derechos absolutos en ninguna parte del mundo. Eso hace, pues, que frente a casos extremos se pueda hacer como, por ejemplo, la violación, la muerte, la matanza de la esposa u otros, ¿no? Se tenga que, pues, encontrar una salida constitucional. Y yo creo que ese es el gran reto que va a tener que afrontar la fiscal de la Nación. Pero la salida constitucional no tendría que ser justamente, a ver, ante una situación tan extrema como efectivamente ser un delincuente, corrupto, matar a la esposa, violación, cualquier caso extremo en el que nos pongamos, no tendría que ser la vacancia presidencial. La vacancia no justamente está diseñada para que los parlamentarios puedan expulsar a una persona ante una situación, pues, no definida, pero que podríamos definir como incapacidad moral permanente. Es que yo creo que justo ahí está el punto en el asunto. Son dos planos distintos. Nosotros tenemos en el Perú un plano político que justamente trae como consecuencia una vacancia o una inhabilitación, que se rige por criterios políticos y que, ojo, no requiere que se acredite ningún delito. Así es. No requiere pruebas suficientes para poder acreditar un delito. No requiere nada de eso. Es un juicio político que lo da el Congreso. Pero de manera paralela, nuestro ordenamiento también prevé un juicio penal, donde la responsabilidad penal que medianamente se encuentra acreditada, como podría ser este caso, sí pueda conllevar a también medidas de restricción contra la persona. Ojo, no es una inhabilitación, no es una suspensión de derechos. Yo sé que algunos colegas plantean la suspensión de los derechos del presidente. Yo creo que el Ministerio Público no puede hacer eso, pero lo que sí puede hacer es seguir el curso que siguen los altos funcionarios. Y eso es pedir el levantamiento de la inmunidad. Y si se lo otorga el Congreso, que ojo, la votación es mucho menor que para la vacancia, si se lo otorga el Congreso, seguir con la vía, que es formalizar investigación preparatoria y observar si corresponde o no algún tipo de medida de impedimento. O sea, por ejemplo, prisión preventiva, impedimento de salida del país, comparecencia con restricciones. Si el Poder Judicial lo otorga, que ojo, es la instancia que lo evalúa, entonces allí lo que va a pasar por lógica es que si hay una prisión preventiva no va a poder continuar el señor Castillo en el cargo. Pero no es que él salga del cargo, es que se ve imposibilitado debido a esta medida, como ocurre con un alcalde que va a prisión preventiva y no puede seguir. Es reemplazado por quien está en segundo lugar. En este caso, el presidente sería la vicepresidenta. Pero ¿de cuántos votos estamos hablando? Es decir, si se pide un levantamiento de inmunidad, ¿eso se tendría que pedir, digamos, presentar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o de inmediato al Pleno? ¿Cuántos votan? ¿En qué proporción? Sigue el mismo camino que para todas las inmunidades, con lo cual va a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y si el dictamen es positivo, va al Pleno y se termina de debatir ahí. Ahora, ojo, esta es una interpretación, porque también cierto es, y eso hay que reconocerlo, que la Constitución, Omar, nunca ha previsto un supuesto de esta naturaleza. Que el presidente sea el supuesto líder de una organización criminal es algo que no ha previsto ningún legislador en todos los años que tenemos como Estado, ¿no? Claro, es decir, no vamos a encontrar en nuestra Constitución del 93 un camino para levantar la inmunidad del presidente. Ni en las anteriores. Entonces, esto es algo que va a tener que interpretarse porque hay una laguna que amerita esa interpretación, ¿no? Y que, claro, no puede dejarse al aire por la naturaleza de lo que estamos hablando. Pero como te digo, son dos caminos. Un tema es el tema político, vacancia, que no se ha dado, y el otro es el trabajo que tiene que hacer la fiscal de la Nación. Porque valgan verdades, ¿no? Ya a partir de los hechos, acciones que vamos observando en las últimas semanas y meses, claramente se ve pues una actitud del presidente de la República y de su entorno, o pareciera eso, a entorpecer de alguna manera las investigaciones. Quizá uno de los puntos iniciales fue expulsar intempestivamente a Mariano González cuando crea este equipo, la denuncia contra Harvey Colchado, lo de la sobrina. Bueno, podríamos recordar todos los hechos que han venido pasando y que son materia además ya de investigación. Entonces, ya la fiscal, entiendo, o incluso le da la razón al supuesto que planteaba el fiscal Pablo Sánchez en su momento cuando decide abrir la investigación, que dijo,
hay que investigarlo ya porque tiene el poder del aparato estatal. Pero es que justamente por esa razón es que, sí, yo sé que hay una distancia enorme, pero estamos hablando de un delito súper grave, estamos hablando de una organización criminal que sería liderada por él y que claramente, al igual que una violación, al igual que un feminicidio, ameritan pues que el Ministerio Público como órgano constitucional, ojo, defensor de la legalidad, tenga que hacer su trabajo. Y su trabajo es ver la forma de investigarlo. Cierto es que las normas no son claras, ok, pero lo que va a hacer es plantear su posición ante el Congreso, que creo que es algo que ya, por eso te decía, creo que se esperaba hace mucho tiempo, y luego eso será evaluado por el Poder Judicial. ¿Y por qué ves más complicado el camino que planteaban, o plantean todavía en tanto el doctor Luciano López como César Azabache, ¿no? Que hablaban de la suspensión judicial y ponían el caso de Pedro Chávarri, el ex fiscal de la Nación, que justamente fue suspendido por el Poder Judicial? ¿Por qué ese camino no es tan viable o no es el mejor camino? Porque, a ver, si bien es el camino más rápido, probablemente, y el más sencillo, es el camino que no toma en cuenta que existe esta doble dinámica previa a cualquier investigación penal del control político por parte del Congreso. O sea, aunque no nos guste, lo que no podemos desconocer, y ojo, no nos gusta por el problema del Congreso, su legitimidad, ¿no es cierto?, y todo lo que ya conocemos, pero lo cierto es que en el Perú funciona algo que se llama principio de separación de poderes, que busca que ambos poderes, tanto ejecutivo, judicial como legislativo, presidente de la República, Congreso de la República y también Poder Judicial, se autocontrolen. Por eso existe esta figura del control o del visto bueno previo a una denuncia penal contra el presidente de la República. Y bueno, hay que respetar ciertos mínimos en la medida en que no hay normas que regulen expresamente esta situación. Bueno, además entiendo, Romit, sería... A ver, ya no pensemos en Pedro Castillo, insistimos, hay muchísimos indicios que hemos ido observando en los últimos meses, pero no pensemos en Pedro Castillo. Me imagino ya que sería muy peligroso abrir una caja de Pandora donde un juez podría suspender en sus funciones nada menos que al presidente de la República de un país. Es decir, si ya puede suspender al presidente, puede suspender un ministro, puede suspender un congresista, no lo sé. Sería saltarse con garrocha este tema de la separación de poderes y darle un poder que no le corresponde al Poder Judicial, ¿no? Por eso yo creo que hay que seguir el curso, que es levantamiento de inmunidad, levantamiento de este velo protector y luego formalización de investigación preparatoria con medidas ante el Poder Judicial. Ahora, quería ir al otro tema que tiene que ver, no se le alcanzó el tiempo con el abogado de la primera dama, el doctor Benji Espinosa, pero el día jueves se va a ver la audiencia de impedimento de salida del país por 36 meses. Aquí no solo contra ella, sino también contra sus hermanos, refrescando un poco la situación porque, claro, ha pasado tantas cosas. Los hermanos de la primera dama consignaron estos depósitos, estos pagos que identificó la Unidad de Inteligencia Financiera a los jóvenes empresarios, no sé si llamarlos, Hugo Espino y Angie Espino, que confesaron además que eran una especie de testaferros y que usaban sus empresas, que eran empresas fachadas, para ganar estas licitaciones. Y ellos han ayudado a más o menos esclarecer qué ha venido pasando. Bueno, un poco el antecedente. El jueves van a ver el impedimento de salida del país. ¿Cuán viable o probable ves que esto se materialice, que se le dé, que no se le permita más viajar a la primera dama? Bueno, yo creo que hay una gran posibilidad para que el Ministerio Público salga airoso en eso, ¿no? Por muchas razones. La primera, porque ya el solo hecho de que 2 personas investigadas hayan reconocido responsabilidad ya hace pues que hayan fuertes elementos que vinculen a la primera dama y a sus hermanos. Y en segundo lugar, porque la primera dama ha tenido algunos comportamientos de manera pública, porque lamentablemente son personajes públicos, no es la primera dama del Perú, ¿no?, que no han sido, yo diría, los mejores desde el punto de vista de una estrategia, ¿no? Por ejemplo, dijo que entregaría su pasaporte. Así es. Y hasta ahora el pasaporte no se entregó. Es más, salió de viaje, regresó en un viaje que de repente no tenía mucha justificación de por qué la primera dama salía, ¿no? Y ha mostrado este tipo de comportamientos, conductas de no declaro, me acojo al silencio, ¿no es cierto?, que de repente no son muy bien vistos normalmente desde el punto de vista del comportamiento procesal a la luz, pues, de un impedimento de salida, ¿no? Entonces, hay elementos que le podrían hacer pensar al fiscal que ella podría irse. Claro. Y no regresar. Sin embargo, me pongo a ver en el supuesto de ellos, ¿no? Puede decir, pero a ver, yo no tengo impedimento de salida del país, pues puedo viajar si quiero a Nueva York o a Taiwán o donde se me dé la gana. Pero claro, pese a eso, el fiscal podría decir, oye, pero tú dijiste algo y luego no lo hiciste.
Lo que pasa, Omar, es que, claro, no tiene impedimento de salir del país, pero parece que tampoco tiene palabra, porque también ofreció entregar su pasaporte y no cumplió. Entonces, si no tiene palabra, ¿cómo podríamos creer que ella sí cumpliría con afrontar el proceso y no fugaría? Yo creo que ese es el argumento que la Fiscalía va a utilizar. Por eso, tal vez no fue lo mejor el ofrecer de primer momento el pasaporte cuando no se iba a cumplir con eso, ¿no? Y ese es un elemento que definitivamente va a valorar el Poder Judicial. Ahora, ojo, siempre hay que recordar esto, ¿no? Como tú lo decías hace un momento en la entrevista con el doctor Benji, ¿no? Es el Poder Judicial el que tiene la decisión. Y la Fiscalía en ese sentido ha sido muy respetuosa y muy cauta, por eso no vemos más bien mucha celeridad en el caso, ¿no? Porque ellos han planteado el pedido. El Ministerio Público propone. Quien finalmente decide es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial ha venido decidiendo, en algunas cosas le ha dado la razón, en otras no. Recordemos que, por ejemplo, el mandato de detención preliminar contra la sobrina del presidente, bueno, la hija, cuñada del presidente, ¿no? Cuñada hija. Exacto. Inicialmente nos procedió, el Poder Judicial dijo no, luego fueron en impugnación, en apelación, y le dieron la razón. Y bueno, vamos a ir viendo qué pasa, ¿no? Como el caso de los videos, ¿no? También en una primera instancia les dijeron que no, fueron a segunda instancia y les dijeron que sí. Pero ahí sí hay que aclarar que la segunda instancia dijo que sí. Acá no estamos hablando, como tú decías, de un juego matemático. O sea, porque claro, el doctor Espinosa me mencionaba una situación aritmética, 2 contra 2, pero no, el colegiado de segunda instancia eran 3 y 2 de los 3 votaron a favor. La resolución judicial se consigue con los votos en mayoría y la resolución judicial ha dispuesto que eso proceda. O sea, aquí ya no hay más cosa que debatir ni que discutir. Ahora, volviendo a Lilia Paredes, a la primera dama, se determina por ahí que tiene impedimento de salida del país, es probable que se lo den, no lo sabemos, vamos a ver qué ocurre. Pero eso no limita a la Fiscalía a que luego pida una eventual prisión preventiva. Lo digo porque ya la cuñada justamente está con 30 meses de prisión preventiva. Sí, es más, yo creo que incluso va a ser la ruta que siga estratégicamente la Fiscalía, ¿no? Yo creo que la fiscal ha sido muy inteligente en mirar cuáles han sido los pronunciamientos del Poder Judicial. Porque inicialmente pidió la detención y no le fue muy bien en una primera instancia. Luego apeló, le dieron la razón. Luego ha venido con los allanamientos. Entonces va de a pocos, ¿no? Por supuesto que no existe nada que le impida a la Fiscalía pedir luego de que le concedan el impedimento de salida del país una orden de prisión preventiva. Y además, fíjate que va además allanando el camino a nivel del Poder Judicial, ¿no? Primero con la cuñada hija, ya le confirmaron en segunda instancia, planteó un habeas corpus, se lo han rechazado, ya de manera definitiva en segunda instancia también, o sea, el Poder Judicial va sentando posiciones. Ahora va con el impedimento de salida, se va a debatir el 29, por la demora debido a la recusación contra el juez, que planteó la defensa de la señora Paredes. Claro, porque llamaba la atención cuando escuchamos todo el país, esto fue público, el planteamiento de organización criminal que establece el Ministerio Público. En la cabeza pues sale el presidente de la República, los lugartenientes, Heiner Alvarado, exministro, José Nenel Medina, que sí está con 30 meses, pero de ahí viene como una coordinadora clave la primera dama. Entonces, una, digamos, pregunta que sale o que salta de inmediato es ¿por qué la cuñada sí está con prisión preventiva y no la primera dama, si en esta estructura la primera dama tenía una posición incluso mayor, de mayor jerarquía que su hermana? Así es, yo creo que va a ser el siguiente paso del Ministerio Público. Por ahora está asegurando posiciones con el impedimento y probablemente luego venga la prisión preventiva. Y justamente por eso tal vez también vemos yo diría, no voy a usar la palabra desesperación, pero sí veo cierta premura en el tema de las declaraciones del presidente de la República, a veces incluso falta de coordinación en la estrategia de su defensa, ¿no? Con el tema de entrego el pasaporte, quiere evitar a toda costa que venga este pedido contra la primera dama. Pero yo también creo, como tú, Omar, que lo más probable es que el Ministerio Público asegure el impedimento de salida del país y luego vaya por más, ¿no? Sin embargo, a ver, nuevamente volviendo quizá, Romy, al inicio, ¿no? Todo esto, por más indicios, pruebas, colaboraciones y acciones, además de los involucrados, como firmar un decreto de urgencia, por más que veamos todo eso, eso va a llegar hasta un punto. Nuevamente, eso no se va a poder acusar mientras un poder clave, el legislativo, no tome acción. Así es. ¿Está maniatada la Fiscalía de la Nación? Respecto del presidente de la República, por ahora yo creo que sí. Por eso ella está buscando una salida, yo creo que está asegurando posiciones con las personas más cercanas al presidente Castillo, previendo que tal vez el Congreso no le levante la inmunidad al presidente, ¿no? Entonces, yo por eso pienso que el pedido contra la primera dama, la prisión preventiva, va a venir tal vez justo con el pedido al Congreso de manera paralela, ¿no?
Muchísimas gracias, Romy, como siempre, por este análisis legal. Romy Chan, abogada penalista. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el general Jorge Moscoso, exministro de Defensa, para que nos explique ya en términos técnicos cómo funciona, cómo está distribuido el avión presidencial y cuál es el rol que cumplen justamente los oficiales y suboficiales de la FAP cuando se producen estos viajes. Venimos con eso.